¿Qué tal, señores? Les damos la bienvenida. Es jueves 28 de abril. Cómo van cayendo los días, cómo van pasando las hojas del calendario. El virus, ya lo saben, sigue ahí agazapado, sus efectos contenidos por las vacunas, pero ahí sigue subiendo la incidencia y mientras tanto debatimos, hablamos, charlamos de lo que nos preocupa, de lo que les preocupa, que sigue siendo, entre otras cosas, el coste de la vida. Hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas anticrisis con polémica, como no, con los votos de Bildu, solo 4 votos. Ha sido una situación delicada. De hecho, el presidente del Gobierno ha tenido que suspender un viaje que tenía previsto. Bueno, me acompañan 4 personas que ya saben que están en esto de la cosa pública, que tiene mucho que ver con la administración de los dineros y con, bueno, con cómo nos va la vida a todos los riojanos. Son los portavoces de los grupos parlamentarios, a los que ya saludo. Enar Moreno, ¿qué tal? Por Izquierda Unida. Buenas noches, Marta. Y hoy sí o sí, porque el mes pasado lo teníamos en el orden del día y no hablamos de Raquel Moreno, que no, es Raquel Romero. Raquel Romero, que siempre hago lo mismo, que es su ex compañera de grupo ya. Sí, así es. Bien, luego les vamos a explicar, no se preocupen, todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, que además ha sido muy intensa y les interesa. Es una diputada del Parlamento de La Rioja, una de las 33. Pablo Baena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Y también es consejera, Raquel Romero también es consejera del gobierno de Andreu. De eso también hablaremos, sí. Es consejera del gobierno de Concha Andreu, no sabemos por cuánto tiempo. Jesús Ángel Garrido. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues como digo yo, medio en broma, pero no, lo digo en serio, pues con este gobierno no damos abasto. Bueno, pero aquí cada uno viene a hablar de lo suyo. Hombre, Ustedes siguen teniendo pendiente el Congreso Regional en el que elegirán al candidato de las próximas elecciones. Efectivamente. Yo le preguntaba por eso, ¿cómo va esa cosa? Ah, ¿que cómo va esa cosa? Pues haberlo preguntado directamente. Pues nada, tenemos que esperar a que desde los órganos de dirección del partido se aprueben las fechas. Recientemente ya se ha determinado que se va a celebrar el Congreso en Madrid, también el de Galicia y el resto de comunidades autónomas, pues seguimos en expectativa de destino, La Rioja y los demás, ¿eh? ¿Qué cosa es la política, Sara Orradre? A veces Pues sí, les toca salir a la palestra. bueno, es lo que hay que hacer, para eso estamos aquí, para dar la cara. Buenas noches. Portavoz adjunta del Partido Socialista. Sí. Yo lo decía porque otras veces nos acompaña un compañero que es Raúl. el portavoz, Raúl, que la semana pasada, bueno, pues tuvo un papel interesante. También vamos a hablar de eso. A lo mejor les suena algo. Hay una sociedad que se llama La Rioja 360 grados, que se dedica a promover el turismo en esta comunidad autónoma y de la que recientemente pues, se ha despedido a 3 personas de manera ejemplarizante. Bien, vamos a empezar por el principio y yo quiero que comience a hablar Enar Moreno. Voy a tratar de explicarles lo que ha pasado con su ex compañera de grupo, del grupo mixto. Ella se llama Raquel Romero, como bien decía Pablo Baena. Es, además de diputada del Parlamento de La Rioja, consejera del Gobierno de La Rioja. De hecho, es la persona que permitió que durante estos 3 años el Gobierno lo haya podido ejercer Concha Andreu. Todos nos acordamos, por lo menos los que nos dedicamos al periodismo, agosto del 19, menudo veranito, el del 19. Bueno, pues tardó, hubo varias votaciones, pero finalmente permitió ese gobierno de coalición, podemos decir. Pero su propio partido político, Podemos, le echó de esta formación política. Y lo último que ha ocurrido ha sido hoy mismo, en una comisión, en una mesa, en la que, gracias a los votos del Partido Popular y de Izquierda Unida, ¿verdad? ¿Es así? Bueno, la mesa no se representa a los partidos, se eligen personas y la mesa la conforman nombres propios. Es un tecnicismo, evidentemente, porque hemos sido candidatos previamente Esos nombres propios detrás tienen las siglas de Partido Popular e Izquierda Unida. Eso es correcto. Bueno, correcto. Han decidido que esta diputada es una diputada... La cosa es un poco más complicada, quiero decir. Todos los partidos que estamos aquí hoy
unos durante más tiempo y otros durante menos, pero todos los partidos firmamos una cosa que se llama Pacto Antitransfugismo. Ese pacto lo que viene a decir es que todos nos comprometemos a que una persona que decide abandonar su partido o es expulsada de su partido o de la coalición con la que concurrió a las elecciones, entendiendo que es una traición a los votantes, a los ciudadanos. Es el caso de Raquel Romero. Porque es evidente que los ciudadanos no votan listas abiertas, al menos en las generales, sino que votan, o sea, en las autonómicas, en el Parlamento, ni en la mayoría de los ayuntamientos, solo en los ayuntamientos más pequeños se funciona así, sino que votas a la lista que el partido ha presentado. No votan a personas, votan a siglas. Eso es. Luego, evidentemente, habrá quien... El Senado tampoco. Y el Senado tampoco. Se vota a personas. Pero habrá ocasiones en las que alguien dirá, pues yo si va este no voto, y otras ocasiones dirá, pues yo no votaría a este partido, pero le voto porque vaya esta persona. Luego eso es la individualidad de cada uno, pero que esas listas representan a la elección que se haya producido en los distintos partidos. Que Raquel Romero es una tránsfuga, es lo que han dicho esta mañana en la mesa del Parlamento. Una tránsfuga de manual, además, de libro. No hemos dicho eso, no hemos dicho eso en la mesa del Parlamento. Lo que hemos dicho en la mesa del Parlamento es que su partido ha manifestado, no, yo digo lo que ha dicho la mesa del Parlamento, su partido ha manifestado que me ha pedido a mí, como única miembro que no sea ella, del grupo mixto, que inste a la mesa a que declare la condición de no adscrita. La condición de no adscrita no es la primera vez que ocurre en el Parlamento de La Rioja, ocurrió en la legislatura anterior con una diputada de Ciudadanos que también abandonó el partido, no sé si fue expulsada o se fue voluntariamente, no tengo ese conocimiento, pero que se declaró no adscrita. Por tanto, lo que hemos hecho es exactamente lo mismo, porque una persona que es una tránsfuga o que ha sido expulsada de su partido no puede tener los beneficios de un grupo parlamentario. Y eso lo dice el Pacto Antitransfugismo. Por tanto, lo que nosotros hemos hecho es que operara la aplicación de un pacto que hemos firmado todos. Pero yo quisiera decir que ni tan siquiera el pacto, sino que es estrictamente el cumplimiento de lo que determina el reglamento del Parlamento de La Rioja. El Parlamento de La Rioja, como otras instituciones similares, se organizan en torno a grupos parlamentarios. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que dejan de estar en un grupo parlamentario? En este caso es porque formaba parte de una formación política y ahora no lo es, y ahora no lo está porque ha sido expulsada. Pues entonces para eso existe la figura del diputado no adscrito a ningún grupo parlamentario. Y eso es lo que hoy se ha reconocido. Con toda naturalidad. No, eso es lo que hoy se ha reconocido en la mesa. Y luego hay una lectura política, y es que evidentemente el Parlamento de La Rioja como institución toma esa decisión porque está reconociendo de facto que la señora Romero es una tránsfuga de manual, como llevamos denunciando por otra parte del Partido Popular desde hace bastante tiempo, ¿no? Sara Orradre, Sí. ¿es una tránsfuga de manual? Bueno, parece ser que ha habido distintas interpretaciones del pacto antitransfugismo. Yo escuchaba... Sí, es cierto. Es verdad que su partido es a quien le corresponde, en cualquiera de los casos, a su partido, a las siglas que ella lleva detrás y con las cuales se presentó a las elecciones del año 2019, es quien debe determinar si la considera o no la considera una tránsfuga y la ha considerado así. Y de ahí que se hayan venido desarrollando todos estos movimientos. Hay una parte en el pacto antitransfugismo que habla, por ejemplo, en su adenda 3, de que las personas tránsfugas o que se considera el transfugismo, ese acto de corrupción, ¿no?, que viene a torcer un poco la mayoría o la voluntad expresada por la mayoría en las urnas. Yo no entiendo que eso se haya, yo al menos no lo entiendo que se haya producido así en el caso de Raquel Romero. Se le ha expulsado de su partido, no por fallar a la disciplina de voto, no por fallar a la disciplina de partido, no por alejarse, digamos, de los parámetros acordados en el pacto de gobernabilidad, no, pero para quedarse con el dinero en beneficio propio. Igual eso yo estoy diciendo por lo que no, yo estoy diciendo por lo que no se le ha expulsado, y va a decir ahora por el motivo por el que se ha expulsado, y ya se me ha adelantado la señora Moreno. Bueno, un tema que está relacionado con que no estaba realizando unas aportaciones económicas a las que tenía obligación de realizar según había estipulado su partido. Por lo tanto, se la expulsó. Por lo tanto, su partido finalmente la ha terminado considerando tránsfuga. Pero bueno, en cualquiera de los casos yo me remito especialmente, y a partir de ahí, bueno, pues efectivamente se están llevando a cabo una serie de pasos dentro de lo que contempla el propio reglamento parlamentario del Parlamento, y veremos pues cómo se van reorganizando también dentro del ámbito parlamentario los distintos escenarios, porque ahora se produce... ¿Qué escenarios quedan ahora dibujados? Pues bueno, pues ahora, por ejemplo, la señora bueno, ella también lo podrá decir, la señora Moreno, por ejemplo, no la podrá sustituir en las comisiones en las que hasta ahora la sustituía. Ella pierde, creo que se ha comentado ya, la asignación que tenía como grupo parlamentario, los asesores... Como sección, correcto. Como sección, perdón, del grupo parlamentario, sección en este caso de Podemos, del grupo parlamentario mixto.
pierde los asesores que tenía y, bueno, en lo que al funcionamiento de comisiones y demás, pues lo que comento, ¿no? Creo que a ella le correspondería, ¿no? Estar en 2 comisiones, tiene derecho a estar en 2 comisiones, en fin, que habrá que hacer una serie de reorganizaciones a las que tendremos que asistir en las próximas semanas. A los riojanos más allá, lo que les puede interesar más es allá de si... Porque tampoco son ustedes tantos, son 33 diputados. Si uno de esos 33 diputados trabajaba o no en pro de mejorar la vida de los riojanos, digo, En el para los riojanos lo que les puede interesar es si daba el callo o no, sinceramente. A ver, yo en cuanto a lo que estás diciendo... Que me gustaría que diesen su opinión sobre eso. Sí, yo si me permitís, que todavía no he tomado la palabra, creo que Raquel Romero está siendo un escándalo tras otro durante toda la legislatura y creo que hay que explicarlo a las personas que nos están viendo a través de la televisión que el pacto antitransfugismo no puede ser interpretado, como dicen desde el Partido Socialista, porque de hecho el pacto antitransfugismo lo que establece es un sistema por el cual lo que intenta el pacto es que haya comportamiento ético desde las instituciones públicas, haya ejemplaridad, haya, en definitiva, decencia, que creo que es lo mínimo que nos piden los ciudadanos. Y lo que dice el pacto es que una persona que ha abandonado su partido o ha sido expulsado del mismo y se mantiene el acta, esa persona es una tránsfuga. Pero es que además lo que dice el pacto es que en el caso de que haya alguna duda, se acudirá al partido que la presentó a las elecciones. Por lo tanto, no hay lugar a dudas. Desde el momento en el que Podemos la define como tránsfuga y pide además al propio Parlamento que abandone el grupo parlamentario en el que estaba, efectivamente ya no hay ninguna duda ni ninguna interpretación posible, por mucho que Concha Andreu nos quiera seguir haciendo a todos los riojanos seguir pagando el peaje de 33 millones de euros para mantenerla como consejera, ¿no? A mí me parece escandaloso que esté sucediendo todo esto, a nosotros nos lo parece, y nos parece escandaloso que la presidenta del Gobierno siga defendiendo que esta mujer no es una tránsfuga y siga manteniéndola en el Gobierno de La Rioja como consejera sin pegar un palo al agua, y a la sopa boba, porque la realidad es esa, que esta mujer está a la sopa boba en el Gobierno de La Rioja. Quería hablar Henar y ahora vamos con Jesús Ángel. Yo es que creo que hay que tener una memoria más amplia que los últimos 2 minutos, digo. Porque, claro, decir que Raquel Romero no ha traicionado la voluntad de su partido cuando, recordarás, Sara... No, la voluntad de su partido no he dicho. No, he dicho la mayoría expresada en las urnas. Ni la mayoría expresada en las urnas, cuando, contraviniendo las órdenes directas de su partido, no invistió a Concha Andreu en el 18 de julio del 2019. Eso sí. Entonces eso no les importaba. A los señores del Partido Popular y de Ciudadanos no les importaba, la protegía. Exacto. Es que lo que le has dicho, me decían, en aquel discurso, quiero decir que la trayectoria no es ahora. Pero por aquello no la expulsaron. Si nosotros no queríamos que se conformara ese gobierno. Bueno, puedo acabar. Si esta mujer le leyó la fábula de la zorra y el cabrón en el pozo a la presidenta del gobierno, que fue escandaloso. Que fue escandaloso. La gente con la que vais en las listas electorales. Te hablo de los tuyos, porque podemos hablar del ayuntamiento local y a ver con quién vas tú. Claro, es que vamos a ver, es que ya he tenido esta frase esta mañana, ¿sabes? Es que esto es como acusar al que le roban por la calle de que no había sujetado el bolso bien. Pues el ladrón es el ladrón, pues en este caso esto es lo mismo, la tránsfuga es la tránsfuga, no el que se equivocó eligiéndola como candidata, pienso yo, pero bueno, oye, tú igual es que vosotros sois los puros, pero creo que llevas 2 tránsfugas en el Ayuntamiento de Logroño solo en esta legislatura, y en la legislatura anterior otro en el Parlamento de La Rioja, o sea que mejor... Sosteniendo en el gobierno 3 años. Bueno, vamos a ser coherentes. Si aquí hay alguien que ha sido coherente desde el minuto 0 con la actuación de esta señora, creo que he sido yo, creo que es una obviedad. Todo lo demás os podrá parecer mejor, peor o regular, pero nunca jamás he dicho que esta señora ha hecho lo que su partido le había mandatado y desde luego, bueno, que hay gente que se desacredita sola. Y por eso creo que desde Izquierda Unida lo que hicimos desde el minuto 0 es seguir lo que considerábamos políticamente que teníamos que hacer. No nos olvidemos que la decisión de la actual presidenta del Gobierno, que entonces era la candidata del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno, era tener un gobierno monocolor, y nosotros respetamos esa decisión y decidimos centrarnos en una negociación del acuerdo programático, y eso es lo que hicimos, y a eso nos hemos sometido desde el minuto 0. Todo el rato. Ella decidió no negociar nada de política
y centrarse en que le dieran una consejería. Bueno, nosotros entendíamos que lo que nos importaba eran las políticas que desarrollaran y en eso nos hemos estado centrando. Ella decidió mantenerse en el grupo y nosotros hemos actuado siempre desde nuestra sección en lo que nuestra organización ha decidido y nuestra base, nuestra militancia y las consultas diferentes que hemos hecho. Y ahora se produce una situación donde su partido nos pide que la declaremos no adscrita como consecuencia de que, además de haber sido expulsada, no solo ha sido expulsada de su partido y ha dejado, por tanto, de ser miembro del mismo y por tanto reúne las condiciones legales, sino que además ha decidido pues, hacer unas declaraciones un tanto absurdas sobre donde ella nunca tiene la culpa de nada. Parece ser que siempre son los demás. Yo entiendo que si nos creyéramos sus declaraciones, los riojanos y las riojanas estarían enormemente preocupados, ¿no? Porque parece ser que es lo único que le preocupa, pero desde luego los riojanos con los que yo hablo por la calle no piensan que haya ninguna pérdida en eso. En ese sentido, hemos hecho lo que teníamos que hacer y creo que la coherencia de mi organización en ese sentido ha estado clara. Nosotros hemos presentado ante la mesa lo que su partido nos pidió que hiciéramos. También pues el Partido Popular y Ciudadanos pretendían también responsabilizarnos por estar en un mismo grupo de esta actuación y nosotros dijimos siempre que Izquierda Unida iba a hacer lo que su partido dijera que teníamos que hacer y a eso nos atenemos. Punto y se nos acabó. Sí, vamos a ver. Antes lanzabas una pregunta que me parecía muy relevante. ¿Trabaja o no trabaja por el bien de los riojanos? Y yo, bueno, podría emitir un juicio de valor, pero quizás sea poco relevante lo que pueda opinar desde el punto de vista personal. Pero sí que voy a dar una serie de datos para que todos los espectadores se hagan cargo de cuál es el ámbito de gestión de esta señora. Tenemos una consejería, de la cual ella es consejera, que tiene un presupuesto total de 12 millones de euros. El conjunto del presupuesto de la Comunidad Autónoma de La Rioja roza los 1.900 millones de euros. Bien, pues con esos 12 millones de euros de presupuesto, esta consejería tiene 6 altos cargos y 6 asesores, es decir, 12 personas. Cada una gestiona 1 millón de euros. Y dirán los espectadores, ¿y eso es mucho y eso es poco? Pues vamos a comparar con lo que sucede en otras consejerías. Por ejemplo, servicios sociales, 210 millones de euros, si no me falla la memoria. 210 millones que son gestionados con 6 altos cargos y 2 asesores. Oiga, es llamativo, ¿no?, que una consejería que, si no me fallan los cálculos, gestiona 18 veces más de presupuesto, ¿no?, tenga exactamente 4 trabajadores menos altos cargos políticos que la señora de Podemos, ¿no?, que la señora Romero, que está consejera. Y eso sí que es indicativo de cuál es el problema de fondo. El problema de fondo es que la figura de Raquel Romero toma relevancia en el momento en que la presidenta Andreu decide incorporarla en su gobierno. Claro, ella es consejera porque es diputada y precisamente Andreu necesita su voto para sacar adelante sus iniciativas. Con lo cual, la pregunta relevante es, primero, ¿por qué hizo eso Andreu y qué valoró más? Si el poder o el servicio a los ciudadanos. Nosotros desde el principio lo denunciamos, esta operación no puede salir bien, y a la vista está que no ha salido bien. Por lo tanto, yo creo que es ahí donde hay que poner el foco. Andreu está en el epicentro de toda esta gestión. Ella está actualmente amparando a una tránsfuga, porque de las declaraciones públicas del Partido Socialista, ¿no?, se desprende que siguen protegiendo a esta señora. La semana pasada, y luego hablaremos de ello, pues vimos como también ella estaba, la señora presidenta, estaba detrás de unos casos de enchufismo, ¿no?, de nepotismo, también de libro. Claro, entonces es que la presidenta del gobierno tiene un problema con la honestidad y con la ejemplaridad. Y eso es lo realmente relevante de este caso, más allá de lo que suceda a la figura anecdótica de la señora Romero, sino por qué se le ha dado tanta trascendencia y por qué la presidenta del gobierno decidió apostar por esa vía. Eso es lo que lamentamos, porque mientras tanto los problemas reales siguen al pie de calle, ¿eh? La inflación está como está, hoy nos hemos enterado los datos de la última EPA que tenemos 1.200 más desempleados, ¿verdad? No somos capaces de rebajar los impuestos a los ciudadanos, las listas de espera en el ámbito sanitario están disparadas, en fin,
Es la consecuencia de tener un gobierno no centrado en las cuestiones que realmente nos preocupan. Vamos a ver si Sara Orradre nos contesta a esa pregunta. ¿Por qué hizo esa elección Concha Andreu en aquel momento? Perdona, las cosas están como están, es que no puedo evitarlo, señor Garrido, las cosas están como están y ustedes no hacen absolutamente nada para ayudar precisamente a que mejore. No han votado en contra, por ejemplo, en contra de 1.400 millones de euros de ayudas a los camioneros, ganaderos y agricultores. Sí, ya. Mire, pues no nos den lecciones ustedes, ni cuestiones de diálogo, no den lecciones ustedes de nada, ni de honestidad, ni de ejemplaridad, ni hablen ustedes de nepotismo, porque no están ustedes autorizados para hablar de nada de eso, de verdad. O sea, es que no están autorizados. Mire, que bueno, el señor Baena le puedo permitir, por supuesto, que diga ciertas cosas, pero ustedes hablando de transfugismo y de ejemplaridad, ustedes que han dinamitado sus pactos de gobierno ahí donde estaban gobernando con Ciudadanos simplemente pensando en continuar en el poder y perpetuarse ahora sí apoyados en la extrema derecha, ustedes que gobiernan en Murcia gracias a 3 tránsfugas de Ciudadanos y que tienen en el gobierno a una señora ex de Vox, y ustedes que pusieron, le dieron una concejalía el año pasado, en 2020, en julio, el verano de julio del 2020, le disteis en Lardero, el equipo de gobierno de Lardero, le dio una concejalía a una concejala no adscrita, tránsfuga primero de UPyD o ex de UPyD, pero luego expulsada del partido riojano después de haberla nombrado como portavoz tras que concurriera a las elecciones en coalición con los Magenta. Ustedes que tienen ahí en Lardero, ustedes son ejemplares, señor Garrido, ¿son ustedes ejemplares allí? Porque ustedes han dado ahí una concejalía no tránsfuga. Claro, sí. Institucional más relevante que tiene esta comunidad, que es la presidencia del gobierno. Hay una cuestión que es que se está mezclando aquí. Se ha empezado hablando del asunto parlamentario, del trámite parlamentario y de los últimos movimientos. La política riojana. Sí, claro, y Lardero no está en La Rioja. Vamos a ver. Mire, que ustedes no son los más indicados para hablar de estas materias, ni mucho menos para dar lecciones de ejemplaridad. Pero bueno, se mezclaban 2 asuntos. Uno es el tema parlamentario y cómo queda el Parlamento, cómo queda esta señora, la señora Romero, una vez que se termine de confirmar su expulsión del grupo mixto, y otra cosa es el tema de la gobernabilidad. Es verdad que en un primer momento hubo muchísima tensión para conformar gobierno, como se ha comentado, lo ha comentado Marta, lo has comentado tú. El verano del 2019 pues fue un verano francamente tenso, no se llegaba al acuerdo necesario para formar gobierno, en este caso con Raquel Romero, que en un primer momento indicó que no tenía intención de formar parte de un gobierno, pero después todo el mundo sabe que cambió de opinión. Ella pedía o hacía una serie de exigencias que Concha Andreu y su equipo no estaban dispuestas a aceptar, y por lo tanto la negociación en ese tira y afloja, todo el mundo lo sabe, se prolongó durante más tiempo del que nos hubiera gustado seguro a todos. En aquel momento es verdad que quizá Raquel Romero no estaba respondiendo a una voluntad mayoritaria de cambio que era la que se había expresado en las urnas. Una vez que ya se llegó a un acuerdo, Raquel Romero entró a formar parte de un gobierno, se firmó un pacto de gobernabilidad del cual formaban parte la coalición Izquierda Unida, Podemos, ECUO y Partido Socialista, y ese pacto de gobernabilidad a día de hoy, supongo que en los próximos días se va a llevar a cabo una reunión para su seguimiento, pues se está cumpliendo, y eso es a lo que se remite. ¿Se va a llevar a cabo una reunión próximamente para el seguimiento del pacto de gobernabilidad? Eso entendemos, ¿no? Sí, y otra para el seguimiento de acuerdos presupuestarios. A ver por qué quedan tantos acuerdos pendientes de cumplir. Pero vamos a ver, muy brevemente. Nos vamos a ir a publicidad. Muy brevemente. Vamos a ver. La señora Andreu ya es presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por lo tanto, en su mano, y solo en su mano está, tomar la siguiente decisión. ¿Quiero que en mi gobierno esté la señora Romero, que es una tránsfuga? ¿Sí o no? Porque si ella dice que no, y por tanto la cesa, ella va a seguir siendo presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La pregunta, por tanto, es ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? Hombre, evidentemente eso no le voy a contestar yo. ¿Por qué prefiere asumir este desgaste? ¿Por qué prefiere que la política riojana estemos hablando de estas cuestiones? ¿Por qué? ¿Por qué lleva a la política riojana a esta especie de lodazal? Eso, señor Garrido, no se lo voy a contestar. Eso es una pregunta. Ya le he advertido que había... Bueno, pero le reitero, la señora ni Sara ni nadie, porque vamos... Andreu es la única que puede dar una salida digna a esta cuestión. Con Pablo Baena por Ciudadanos. Señores, vamos unos segunditos a respirar, bebemos un poquito de agua y continuamos. Tampoco va a copar todo el debate Raquel Romero, pero sí que es verdad que le voy a preguntar a los portavoces parlamentarios si esta persona debe continuar o no en el gobierno. A ver si son capaces de respondernos de forma ágil. Enseguida.